la Comunidad Andina de Naciones y del ingreso que tenemos legal del arroz de Ecuador. Es importante resaltar lo siguiente: hay una situación global del arroz muy delicada, una sobreproducción mundial. India nuevamente ingresó al mercado su gran producción, globalmente los precios van a la baja y muchos países están estudiando y aplicando medidas. Panamá lo ha hecho, Japón lo está estudiando y por supuesto el gobierno colombiano actúa en defensa de la protección, de la producción y de la industria nacional. Ministra, muy buenos días. Oscar Méndez de Radio Noticias Casanare. Dos inquietudes. La primera, usted hablaba de recordar este año 2025 para construir entre todos. Habla del Fondo de Estabilización de Precios. ¿Cómo se va a llevar a cabo sin que sea una carga? Y cómo no repetir lo que se viene en años anteriores siempre con los productores. Y dos, el gobierno no ha hablado de incentivo. ¿Significa que el gobierno olvida esta figura, este método y esta estrategia? Gracias. Lo primero tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Precios. Hay dos propuestas en construcción y en debate. La primera, un decreto del Ministerio de Agricultura que se publicó, que lo estamos discutiendo, que tiene una limitación, y es que desde la facultad reglamentaria del presidente de la República no se pueden hacer imposición de cargas ni contribuciones, y entonces la discusión es cómo fondearlo. El proyecto de ley que viene discutiéndose en el Congreso de la República, que está para tercer debate si no estoy mal, que ha presentado una de las bancadas del Congreso y que yo considero que es el escenario propicio para que todos y todas los actores de la cadena discutan cuáles son los mecanismos de fondeo, cuáles son los mecanismos de compensación, cuáles son los productores beneficiados y hacia dónde se dirige. Creo que es el momento oportuno para que todas y todos discutamos. Hemos reactivado la dinámica del Consejo Nacional del Arroz de manera ampliada. Yo quiero agradecer aquí a la industria y a Fediarroz, quienes han participado de manera muy activa, pero que además han permitido que escuchemos otras voces y que pese a las diferencias podamos construir rutas de acuerdo. Lo que hoy les están presentando a ustedes, productores e industria, es un gran acuerdo de cadena que nos va a permitir hablar de un 2026 en una producción sostenida. En efecto, el Ministerio de Agricultura, como nunca antes se había hecho, ha estudiado no solo para esta cadena, sino para muchas otras, incentivos y apoyos directos. Tenemos una discusión con lo que se llama el incentivo al almacenamiento, porque no se ejecutó en el 2023. Hoy lo que necesitamos, y así lo hemos dejado ver, es cómo fortalecemos a los productores protegiendo sus ingresos de manera directa y garantizando que se protegen pequeños y medianos productores dentro del ámbito constitucional y legal. Para responderle de manera más clara y concreta, la discusión está abierta y la venimos haciendo hacia un 2026 que sea productivo, sostenible y tranquilo para los arroceros y arroceras de Colombia. Señora ministra, buenos días. Alexander Guerrero de Noticias Caracol. Ese documento que hoy se firma aquí en esta mesa, que recoge pues obviamente las peticiones, los reclamos de todo un gremio y de los agricultores, específicamente ¿qué contiene? ¿Cómo aplica respecto a la resolución anterior? Además de eso, dicen los del paro arrocero que el gobierno se echó para atrás, que no cumple. ¿Qué decirles? Lo primero que le quiero aclarar es que aquí no estamos firmando nada. Aquí lo que estamos es presentando un acuerdo entre particulares. El gobierno nacional reguló el precio del paddy verde en Colombia mediante la resolución 241 del 2025 y la resolución sigue vigente. Quienes no están en el acuerdo, que son los particulares a quienes les voy a dar la palabra porque es a ellos a quienes les corresponde presentar su acuerdo, crean un régimen excepcional a esa regulación, porque tanto productores, incluso voceros de la movilización reciente y la industria consideraron que podían llegar a un acuerdo para absorber la cosecha y estabilizar la cadena, con acuerdos en relación con el grano partido, con la calidad y con el ordenamiento productivo. Yo entonces llamo la atención para que podamos precisar qué es lo que acá se está haciendo. Hay un acuerdo de los actores de la cadena y mientras tanto, lo que esté por fuera de ese acuerdo sigue sometido a la regulación de la resolución 241. ¿Cuál fue el trabajo que aquí hizo el gobierno nacional?
Primero, mantener un llamado constante y permanente al diálogo abierto, transparente y al diálogo democrático entre todos los actores de la cadena. Segundo, estudiar el acuerdo que los privados han presentado, entender su viabilidad técnica y encontrar el propósito que se nos presentó, que es poder estabilizar la cadena. Y tercero, mediante el acto administrativo que el viernes de la semana pasada profirió la Superintendencia de Industria y Comercio, permitirle a estos particulares ejercer las actividades presentadas en el acuerdo. Para efectos entonces de presentar el acuerdo, le doy la palabra a las partes del acuerdo, Fede Arroz e Indo Arroz.